La vez pasada leía una nota en ámbito financiero del economista Luis Seco, el licenciado Luis Seco. En esa nota, y con el título La advertencia de Luis Seco a Javier Milei por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2 puntos, no te alcanza. Bueno, esto fue antes de conocer, obviamente, porque esto se dio el 10 de abril, la nota del 10 de abril, pero interesante va a ser conversar ahora con el economista, el licenciado Luis Seco, que tiene la gentileza en atendernos, y lo saludo ahora. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted. De la nota, usted desprende, dice, contempla un desembolso de hasta 20.000 millones en los próximos 48 meses. Ya puesto la conferencia o el anuncio y todo lo demás, si tendría que reescribirla a la nota en ámbito, ¿qué agregaría, licenciado? Bueno, no le quiero arruinar la nota en la entrevista, pero yo nunca escribí esa nota. A veces ámbito toma cosas que están escritas por ahí o que uno dice en la radio o en la televisión y hace una nota. Ajá. Pero yo nunca escribí la nota y no recuerdo haber dicho mi ley no te alcanza, o sea, pero bueno, no importa. Dejémoslo en el tema de lo anecdótico. Y, a ver, ¿pero concuerda con eso, con algo que dijo usted en algún momento o no? No, nunca lo dije en esos términos. No. Siempre dije que el acuerdo con el fondo es súper necesario, pero insuficiente. Eso sí lo dije. Está bien. Y lo sigo diciendo. Bueno, yo tomé la nota de ámbito, la leía la nota, por eso lo titula. No, está perfecto, Roberto, no hay problema. Pero claro, ámbito tiene esa costumbre, varios medios argentinos tienen esa costumbre que te escuchan en la radio, en la tele o por ahí en una conferencia y después plantean como que uno dio una nota y eso no fue así. Sí, por lo menos la nota da a entender que supuestamente usted habría dicho, a ver, usted me lo confirmará o no, que 20.000 millones no le alcanzaban al gobierno. ¿Qué opina al respecto sobre eso? No, yo le digo que es insuficiente en tanto en cuanto que no alcanza solo con anunciar un acuerdo con un respaldo financiero de ese monto, con fuertes desembolsos iniciales incluso. Hoy se recibió parte de esos desembolsos, 12.000 millones de dólares. Si no, digamos, se le da otro tipo de consistencia al programa. Para eso, yo lo que decía en aquel momento y lo sigo sosteniendo, es que Argentina necesita de estabilización macro, pero también necesita de reformas muy importantes que son muy difíciles de lograr en este clima institucional y político. Por eso me parece que no tenemos que suponer que porque hubo un acuerdo, porque se cambió el régimen cambiario, porque ingresan fondos del exterior, es que ya está listo el programa, o sea que ya está todo listo y es cuestión de esperar. Claro, no se va a lograr una Argentina distinta solo inercialmente. Hay que licenciado, ¿y usted dice un cambio en el sistema cambiario o es ¿se lo considera un cambio esto o es una flexibilización? Sí, es un cambio importante, pero mire, las bandas de flotación tienen dos características. Una es que usualmente son transitorias, o sea, no son regímenes que duran indefinidamente. Se los toma como un puente entre un tipo de cambio fijo o cuasi fijo como el que teníamos y una flotación absolutamente libre. Esa es una primera característica, son transitorias, es por un tiempo. El tiempo, eso para qué se toma, ahí es un tiempo de ganar divisas, como de acumular reservas, estabilizar la inflación, digamos, hacer los deberes. Después se flota. Ahora, también tienen otra característica las bandas. Las bandas son una regla. Que dice la regla que el Banco Central compra dólares si toca el piso de la banda y vende dólares si toca el techo de la banda. Bien. En el caso argentino, esa regla es un poco lavada, porque el Banco Central, en su comunicado de la noche del viernes y en lo que firmaron las autoridades con el Fondo Monetario, dijeron que van a intervenir dentro de la banda. O sea, que no van a esperar ni que toque el techo, ni que baje de 1.000. Claro. Hasta ahí va bien y un poco discrecional, digamos, no va a ser tan una regla, ¿no? Sino que va a haber una discrecionalidad y eso le mete un poco más de ruido al funcionamiento del sistema y habrá que ver cómo se mueve el Banco Central dentro de esas reglas. ¿Eso desvirtúa lo que dijo el presidente, que al precio lo va a manejar el mercado? Porque en ese caso no lo manejaría el mercado. Intervendría para salvar las brechas
el Estado, ¿no es cierto?, o el Banco Central. No, incluso el presidente ayer dijo que solo iba a comprar en el piso y solo iba a vender en el techo cuando el Banco Central dice otra cosa y el comunicado con el fondo dice otra cosa. También un funcionario del Ministerio de Economía replicó lo que había dicho el presidente y bueno, digamos, ahí hay una inconsistencia en la comunicación o Claro. una interpretación. Yo le doy mucho más peso a lo que está escrito. Y lo Claro. que está escrito es que van a hacer también intervenciones en la banda, por lo tanto es probable que que compren dólares un poquito más caro y que los vendan más barato. Ahora, eso tiene un límite también, así que por eso te decía que se generó un poco de ruido con este tema y hay que ver cómo se diluye ese ruido. Claro. En la práctica. Ahora, licenciado, usted citó un tema ahí clarito cuando me explicaba las dos funciones de la banda de flotación, que era una, por ejemplo, acumular reservas. Forma parte de lo que también está escrito, entiendo, en el acuerdo con el fondo, porque creo que el fondo le exige a junio acumular 4.400, 4.500 millones de reserva. ¿Es así realmente? ¿Ese sería el primer paso a cumplir? El acuerdo, como todo acuerdo, tiene una meta siempre de reservas internacionales. En este caso son 4.500 millones a fin de año, digamos, ¿no? Así que a fin de año, no a junio, como decía. No, entre diciembre, o sea, son 4.500 millones de dólares acumulados entre diciembre y fin de año, lo cual exige un esfuerzo adicional, pero bueno, para eso está el financiamiento que otorga el fondo y el financiamiento que otorga los organismos internacionales. Así que yo no lo veo... No lo ve dificultoso. Me parece que yo creo que es alcanzable. Ahora, el tema de nuevo no es inercial, o sea, va a haber que hacer un esfuerzo y por lo tanto mi sensación es que va a tener que hay que remarla, por decir de alguna manera. Eso de esfuerzo, que lo tengo que interpretar como una devaluación, ¿lo tenemos que aguantar nosotros o no? Bueno, viste, hay un poco de esto de evitar pronunciar ciertas palabras. La palabra devaluación tiene una larga historia en Latinoamérica, ¿no? Claro, pero un famoso presidente latinoamericano. Cuando lo escucho decir tenemos que hacer un esfuerzo, que obviamente estamos todos en el mismo barco, nos está diciendo, bueno, de arranque el lunes ya hubo una devaluación del 11% más o menos, ¿no? Sí, pero por eso te digo, o sea, el gobierno evita hablar de devaluación porque lo que hizo fue por una banda y el que corrió la cotización fue el mercado, entonces hay que hablar de depreciación y no de devaluación. Pero técnicamente, ¿qué sería, licenciado? Yo creo que es una depreciación, digamos. Una depreciación. Sí. Ajá. Pero bueno, el punto central acá es que el gobierno aceptó algo que veníamos diciendo de hace tiempo muchos economistas, que el régimen cambiario como estaba era insostenible y que nos habíamos puesto muy caros en dólares y que había que corregir esa apreciación real. O sea, usted es uno de los mandriles, diría el presidente. Sí, me trató el otro día, me puso en esa lista selecta, de la cual de alguna manera hasta me siento orgulloso de formar parte porque... Lo anticiparon. No tuvimos razón. Claro. Como fuimos lo que decíamos de hace 16 meses, que el cepo era una señal del pasado, que era el presidente dijo una piedra en el zapato, yo decía que era la mochila de acero, o sea, ahora pues que la vendan como quieran, pero digamos terminaron haciendo lo que muchos economistas profesionales le venimos diciendo de hace mucho tiempo que había que hacer. Entregó varias banderas, ¿no? Con esta decisión el gobierno. La bandera de la devaluación, entregó la bandera de ir al fondo, entregó, varias banderas de lo que venía proclamando, ¿no? Cosa que no lo va a aceptar y lo que está tratando de hacer es hacer de la debilidad una fortaleza y festejar y celebrar, lo que yo creo que no hay nada para festejar, pero sí soy optimista en cuanto que, esto como siempre, a mí no me importa tener razón, a mí me importa que le vaya bien al país. Claro, está claro. Sí, el hecho de ser mandril no quiere decir que uno quiera el mal para un país, simplemente es una opinión. Si criticamos o observamos estas dificultades y demás, lo hacemos con ese ánimo de que se corrijan. Ahora, hoy estamos mejor que hace 10 días atrás, eso no tengamos duda y eso hay que ponerlo bien claro arriba de la mesa. ¿Qué se frenó para pensar que estamos mejor? ¿Qué se paró con esto? Lo que se paró fue una dinámica que era absolutamente insostenible de pérdida de divisas y de apreciación del tipo de cambio real, que hacía que la economía argentina
se iba a estancar definitivamente, y los niveles de pobreza y de marginación y todos lo sabemos que viene de la mano de la inflación y de la recesión, se iban a incrementar. Así que eso se frenó transitoriamente, y ese es el mensaje que yo doy, que es lo que le molesta al presidente, porque creo que todavía falta otras cosas que hacer. No es que te decir, bueno, ahora tenemos la plata, cambiamos el régimen cambiario y todo vuelve a la normalidad como antes. Eso de transitorio también, me hace un poquito de ruido también, porque transitorio era el IVA al 21% en su momento. Y bueno. Sí, tenés razón. Claro. Esta cosa fue una transitoria que se hicieron para siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Pero eso qué marca? ¿El mercado o la visión económica del gobierno, esa transición, lo transitorio de este sistema? Mira, está escrito, o sea, lo pusieron por escrito en el acuerdo con el fondo de que es un régimen transitorio hasta tanto la Argentina flote. Después si lo van a cumplir o no es otra cosa, pero ahí lo que se escribe en el acuerdo se escribe como un acuerdo entre el fondo y el gobierno, y está escrito. Ahora, si lo van a hacer o no, no lo sabemos. Claro, obviamente, no podemos hacer futurología. Pero en la práctica, de puntita conceptual, teórico, todos lados que vos leas sobre banda de flotación, vas a encontrar que la característica fundamental de una banda de flotación es que es un puente entre un tipo de cambio fijo como el que teníamos y un tipo de cambio flotante que es la aspiración final de cualquier país normal. Que el tipo de cambio pueda flotar y que no te pase nada, que no genere miedo, tumulto, tensiones cambiarias, inflación. Está bien. Dentro de su prudencia al momento de opinar, entre nosotros, no nos escucha mucha gente. Gracias por reconocer mi prudencia. Todo esto se traslada a precio, ¿no? Vamos a tener 2 meses o 3 meses de inflación un poco más alta. El 3.7 al gobierno de alguna manera le sirve para no mostrar que el salto de inflación es más alto después del cambio de régimen cambiario, con la inflación de abril y mayo probablemente empiecen con 4. Hay colegas que creen que puede dar incluso un poco más, pero el tema es que ahora hay que empezar de nuevo con la desinflación. Uh-huh. Yo creo que la meta, ya que me hablaste de las metas del acuerdo con el FMI, hay una meta es una proyección de inflación de entre 18 y 23% para diciembre de este año, o sea, el acumulado de inflación del año. Para que te des 23% después de una inflación del 3 y pico en marzo, abril y mayo, te tiene que caer al 1% en junio. Convengamos que a mí no me cierra, no soy economista, pero a mí no me cierra. Por eso es muy difícil que se dé sin inflación. Claro. Entonces habrá que ver cómo el gobierno la va trabajando, digamos, la comunicación y cómo va ajustando las variables, porque están un montón de variables que dependen de esa proyección de inflación. El gobierno tiene ahora una meta de cantidad de dinero, la cantidad de dinero cambia con inflación, o sea, va a tener que ir recalculando un poco los números. Y eso es todo un trabajo que se va a ver en la práctica. Yo diría, en la expectativa, las bandas son mejor a lo que teníamos, el levantamiento del cepo es parcial, pero es mejor al cepo que teníamos antes. Hay dinero extra y fondos frescos que también te ayudan a la transición. O sea, hay un margen de acción que tiene el gobierno que antes no tenía y que puede llevarlo a buen puerto en retomar la senda de baja inflación y recuperación del nivel de actividad económica. Ahora, todo eso hay que consolidarlo, y ahí es donde viene mi crítica, que esa consolidación requiere de seguir adelante con una hoja de ruta que se ha recitado muchas veces pero que no se ha transitado, que es la hoja de ruta de las reformas, y que también forman parte del acuerdo con el fondo. Tienen todo un capítulo enorme, muy largo, de todas las reformas que el gobierno se comprometió a impulsar en el año y el año que viene, y bueno, y esa es la agenda que yo diría que la agenda que espera muchos empresarios. Sí, es una jugada fuerte, porque incluso habló de reformas tributarias, habló de reforma jubilatoria, habló de reforma laboral en ese compromiso, y es realmente complicado. No sé si eso puede... Bueno, eso se arreglará el gobierno en ese sentido. Bueno, le agradezco la gentileza que ha tenido en atendernos, y bueno, ha valido ese uso de página 12 para que podamos
no, de ámbito, de su nota para que podamos conversar y muy interesante, licenciado. No, muchas gracias, hasta pronto. Muy amable, gracias. El licenciado Luis Seco estuvo hablando con nosotros, economista.